Vamos a pedirle al Señor su santa palabra para vivir esta reflexión en su presencia. Voy a hacer una reflexión sobre el ruido de las preocupaciones y voy a leerles donde acabo de abrir en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4 desde el versículo 1. Dice: Amos, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder cada uno como conviene. Palabra de Dios. Pues nosotros conocemos mucho de preocupaciones, cada uno de nosotros. Y la palabra preocupación es una palabra muy personal, porque si yo le preguntara a cualquiera de ustedes qué es preocupación, yo me imagino que tendría una enciclopedia de lo que es preocupación, porque pues yo pienso que en el momento que nosotros comenzamos a vivir, inclusive desde que ni siquiera tenemos uso de razón y somos unos bebés, nos damos cuenta que los bebés se asustan y lloran y se preocupan por muchas cosas naturales sin entender. Entonces, preocuparse es morir. Nosotros somos seres mortales y por naturaleza somos seres preocupados, porque ¿cómo no se va a preocupar una persona que se va a morir? Se preocupa permanentemente. Por esto, la administración de la preocupación es una ciencia. Esa ciencia es muy importante de manejar, porque primero, no se puede evitar la preocupación porque no se puede evitar la muerte. Nosotros no podemos parar la realidad de que somos mortales. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a preocupar la realidad, a parar la preocupación si es imposible parar la muerte? Entonces, siempre y cuando la muerte habite en nuestros huesos, la preocupación habitará en nuestros huesos, porque hay algo preocupante en nosotros, y es que constantemente estamos muriendo. Y por lo tanto, es como si esperáramos ese último golpe, y inconscientemente estamos esperando el golpe de gracia, que es el último golpe que es el fin de esta vida temporal. Y entonces esto crea una preocupación. Ahora, los niveles de preocupación pueden variar de acuerdo a la concepción que tiene cada persona de la vida y sobre todo la relación que tiene con el espíritu, porque el origen de la preocupación es la mortalidad y por lo tanto es el pecado. De ahí origina la mortalidad y origina el pecado y por lo tanto la preocupación. Porque si no tuviésemos pecado, si no tuviésemos mortalidad, pues teníamos gloria, que es lo que se tiene. Al final, aquellos que logren obedecer a Dios y pasar esta prueba, se rescata lo que se había perdido. El origen de nuestra vida es en la gloria. Nosotros originalmente hemos sido creados sin muerte, y la muerte entró por un hombre al mundo, y por eso se dice que la vida entró por otro hombre, que es el Adán que vino del cielo, que se llama Jesús. Pero el Adán de la tierra trajo la muerte a nosotros, a todos los hombres, y desde entonces entra la muerte, entra la preocupación. El ruido de las preocupaciones en un momento dado puede completamente nublar, alterar nuestro estado natural, que nos lleva a obstaculizar en nuestra vida la capacidad de actuar coherentemente. Por eso es que es muy importante establecer la ciencia de la preocupación para dominarla.
O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que no es posible evitar la preocupación, no es posible. Por lo tanto, la lucha contra las preocupaciones es una lucha en vano y no se puede luchar contra eso. Es como decir un pescado luchar contra el agua, ¿qué pasaría con él? No puede luchar contra su propio elemento. Uno está dentro del elemento de la mortalidad. Nosotros estamos en la mortalidad, somos mortales. ¿Cómo puede evitar una persona mortal el preocuparse cuando la mortalidad en sí es una preocupación? Entonces, el luchar contra las preocupaciones es luchar contra nuestra naturaleza. Eso no quiere decir que esa es nuestra naturaleza original. Precisamente la mortalidad es una imperfección y por esa razón el alma no la acepta. Como el alma no muere, y aunque el alma caiga al abismo eterno de la oscuridad, el alma continúa existiendo. Por lo tanto, el alma no termina nunca. ¿Sí? Y hay una muerte espiritual que es la separación del amor de Dios en la condenación eterna, pero el alma continúa. ¿No se dan cuenta ustedes que se hablan de los tormentos eternos del infierno? No dice los tormentos temporales de acuerdo a la sentencia de cada alma, sino eternos. Y si es eterno, entonces el alma no muere. Por eso es que el alma que está en nosotros y que es el mismo ser nuestro, que misteriosamente está dividido en esos estados, el alma no acepta la muerte, porque el alma no conoce la muerte, no sabe, el alma es inmortal y está en un cuerpo mortal. Y ahí es lo que San Pablo dice, que parece como si el cuerpo estuviera luchando constantemente contra el alma, porque el uno pues está tendiendo hacia las cosas mortales y no puede preocuparse de más. Si ese cuerpo es cuerpo mortal y ve que se está desvaneciendo y que se está acabando y que sabe que viene el fin. El alma sabe que no se muere, conoce la verdadera razón de existir, que es eternidad, que Dios la creó eternamente, y por lo tanto no acepta la mortalidad de la carne. Entonces, ¿cuál es la razón precisa por la cual Jesucristo se hace hombre entre nosotros? Y nos muestra la muerte también, pero para superarla. Sin embargo, no la muestra, porque Él nos muestra muerte en la cruz, y lo entierran, y sale, pero nos mostró la muerte. Él venía a devolvernos la gracia de la vida, pero Él pasó por la muerte. Y lo que Él hace es que viene a establecer ese puente entre la mortalidad y la inmortalidad. Y ese puente es Jesucristo. Jesús es la vida, por lo tanto, Él se acuesta sobre esa mortalidad nuestra y se extiende para que pasemos sobre Él hacia la vida. Porque es pasar hacia el alma que añora esa eternidad también en su cuerpo físico y que sabe que ese cuerpo físico se le está muriendo. Es como cuando una esposa ve que se le está muriendo el esposo. Entonces siente una angustia y no tiene forma de solucionarlo y se le va a morir. Y es su otra costilla, como dicen. Son uno solo. Y por lo tanto ve que se le está muriendo y no puede evitar esa muerte. Eso le pasa al alma con el cuerpo. Es como la esposa y el esposo. Se van a desprender y no quieren. Eso no lo aceptan. Uno de los pensamientos más difíciles entre esposo y esposa cuando tienen un verdadero matrimonio en Dios es la muerte. Inclusive hasta la gente que se ama por ahí en desorden tiene miedo a la muerte, a perderse el uno al otro, porque es esa mortalidad que nos lleva a esta preocupación. Y en este sentido de Cristo, la redención, el Señor es la única medicina para nosotros vivir las preocupaciones con la sabiduría de Dios. Porque la preocupación, como no se puede evitar, entonces hay que darle coherencia. Es como decir, yo tengo una enfermedad y esa enfermedad parece que no es curable, entonces no la puedo evitar. ¿Qué hago yo? No puedo sentarme a llorar todo el día porque estoy enfermo. No puedo arruinar mi vida ya, no actuar en nada porque estoy enfermo. Yo tengo que aprender y tener una ciencia espiritual grande para que pueda vivir con esa enfermedad y mi vida sea una vida normal. Ustedes han visto gente muy coherente que tienen enfermedades gravísimas y viven más normal que otras personas que son sanas, inclusive son más productivos. Hay veces personas con enfermedades inmensamente graves son mucho más alegres
son mucho más activos y productivos que personas que tienen la plenitud de la salud. Es quizás una de las pérdidas más grandes que puede haber, es una persona con plena salud y que no actúe, que no sea una persona que dé frutos, porque esa es una desgracia, ¿sabes? Además es un caso muy grave ante el tribunal del Señor al final de esta vida, porque con todo lo que Él nos da, pues es que nosotros estamos hechos para dar fruto, para eso estamos hechos. Por eso la parábola de la higuera, ¿no? Si no da fruto, la cortan. El Señor maldijo una planta, inclusive para darles un ejemplo de lo que es una planta que no da fruto. ¿Qué le va a pasar? Se va a volver cenizas. Eso es lo que se vuelve al final de esta vida. Por eso el perezoso, la gente que busca siempre excusas para no hacer cosas, para no dar más, esas personas están en mucho problema con Dios, porque al final de esta vida no va a ser bonito, porque precisamente la vida nuestra está para dar fruto, hay que dar fruto. Somos esos árboles plantados en el jardín de Dios, y nos plantó para dar fruto, no para ser plantas estériles ahí, que están simplemente vegetando, comiendo, subsistiendo, usando el suelo, usando todo, y no dan fruto. Por eso el sentido de la preocupación en Dios es: sí, yo estoy preocupado, hay muchas cosas que me preocupan, pero eso no debe detener mi vida. Yo no puedo sentar a preocuparme, no me puedo sentar a preocuparme. Hay gente que se gasta más tiempo preocupándose que viviendo, y esto no es así, porque uno tiene que entender de que hay cosas que no tienen solución. Por ejemplo, la muerte no tiene solución, nos vamos a morir, pero lo que sucede con la fe es que el Señor nos ha mostrado el camino en Jesucristo y nos ha dicho: si caminan conmigo no morirán. Y para entender eso tenemos que espiritualizarlo, porque ¿cómo vamos a concebir la vida si vemos que el cuerpo lo van a enterrar? Y esa vida que Dios promete es una vida después de la muerte. Por lo tanto, es nada menos que el fruto de esta vida, que es la resurrección. Y como dice San Pablo, este cuerpo que se entierra corruptible se resucitará incorruptible. Esa esperanza que llevamos nosotros en esta, tatuada en esta mortalidad por el bautismo, porque el bautismo es como un tatuaje de vida, es la vida tatuada en nuestra alma, el bautismo, y lo llevamos ahí, y sabemos que el bautismo es la vida, pero vemos que esto se va muriendo, entonces hay que cada vez abrazarse más a esa vida sobrenatural que es el bautismo para entender esa transición. Cuando una persona va a vivir un momento bien complicado, bien difícil, como por ejemplo situaciones físicas, orgánicas, como ir donde el dentista, y hay cosas que duelen, y hay situaciones muy incómodas en la vida, y uno quisiera como cerrar los ojos y mirar para otro lado, o si le van a poner una inyección, o quién sabe cuántas cosas suceden en la vida que son como difíciles de aceptar, pero uno se lanza hacia abismo, y sabe que lo tiene que hacer y lo hace, pero son momentos difíciles, y cada uno de nosotros vivimos eso en diferentes niveles, ¿no? Que hay veces que estamos perdiendo una amistad o perdiendo una situación en la vida inevitable, los fracasos económicos que cambian la vida. Hay personas que en un momento dado están llenas de prosperidad y en un momento a otro viene la escasez, y es difícil pasar esas cosas y cerrar los ojos y decir: bueno, ahora tengo que vivir la escasez, bueno, ahora tengo que vivir la enfermedad, bueno, ahora tengo que vivir la soledad, y quién sabe cuántos pasos, tengo que vivir el dolor. Todas estas transiciones son preocupantes, pero no se pueden convertir en un ruido, porque precisamente ustedes han visto que hay personas tan preocupadas que uno les habla y ni siquiera lo oyen, y si lo oyeron mal, tienen que preguntarles una otra vez. Eso normalmente pasa mucho en la gente de mayor, pero a veces también en gente con mucho problema, aunque sea joven. Pero precisamente esta reflexión es para que nosotros entendamos de que el Espíritu es libertad. Todo lo debemos llevar al Espíritu, para que el Espíritu nos haga libres, y así en esa libertad del Espíritu manejamos nuestra vida natural a pesar de ella, o sea, sin aspirar a cambiarla. Porque ¿cuál es el peor problema que uno puede tener para que las preocupaciones aumenten? El querer cambiar cosas incambiables, cosas que no me pueden cambiar. Yo no puedo cambiar muchas cosas en mi vida, hay cosas que no se pueden cambiar, y hay cosas que parecen que no quieren cambiar.
Porque parece que uno diría, pero ¿por qué no cambian? Si es posible, otras personas lo han vivido y les ha cambiado. Es que es uno de los peores errores que uno comete, compararse con los demás. Porque cada vida tiene una economía, cada vida es una historia. Cuando usted comienza a fallar en su vida, el día que se compare con otro, porque ahí perdió. Cada ser humano es absolutamente único. Por eso la psicología moderna tiene tantas fallas y cada día más, porque tratan de uniformar la humanidad, de generalizar los síntomas y generalizar la conducta, cuando en realidad eso es imposible. La realidad es que nosotros cada uno somos absolutamente únicos. No hay nadie como yo, nadie como usted, y uno tiene que entender de que la vida nuestra está en manos del que la creó, y Él tiene en esa vida toda una historia. Nosotros estamos conectados a un universo entero. Aunque no creamos, cualquier cosa que nosotros hagamos afecta a la creación entera. Parpadear, nosotros parpadeamos y afectamos la creación con eso. Vuela un mosco, afecta a la creación. Todo afecta a todo. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a vivir un estado de preocupación cuando nosotros somos parte de una creación a la cual afectamos y nos afecta? Y por lo tanto, al ser receptores de todo esto y proyectores de todo esto, siendo una célula viva que produce vida también o muerte, de acuerdo al estado en que nos encontramos, de vida o muerte por la gracia o el pecado, nosotros vivimos dentro de nosotros grandes emociones. Es un universo lleno de actividad, aun cuando dormimos. Y por eso, ¿cómo no van a haber preocupaciones si es un estado imperfecto? Es totalmente imperfecto lo que vivimos, porque como hemos caído en el destierro por causa del pecado, algo que es bien difícil de aceptar y de entender, y no lo entenderemos racionalmente, precisamente porque estamos en un estado imperfecto. Para entender por qué somos imperfectos, tendríamos que ser perfectos. Entonces hay que aceptar de que no lo vamos a entender. Y esto es precisamente la soberbia del ateo. ¿Por qué aparecen los ateos? Porque pretenden entender lo imperfecto. ¿Cómo lo van a entender si son imperfectos? Entonces, si uno es imperfecto, ya quedó, ya tranquilícese, es imperfecto y no va a entender perfección, ni la va a encontrar tampoco. Entonces, esa es la paz de la humildad. ¿Por qué se habla de humildad? ¿Qué es humildad? Humildad es vivir en lo que somos. Eso es humildad. La humildad termina con la pretensión. Cuando el hombre pretende, deja de ser humilde. Si yo pretendo ser perfecto cuando yo soy imperfecto, pierdo mi humildad. Pero si yo entiendo que solo perfecto es Dios, el único perfecto, y aspiro a ser como Dios, porque Él me pidió ser como Él, porque Jesucristo me dijo, ser perfectos y santos como el Padre es perfecto y santo. Por lo tanto, Él nos invitó a ser como Dios. ¿Y cómo logramos eso? En Jesucristo. Por eso, Él se hace un puente entre la mortalidad y la inmortalidad para invitarnos a entrar al Padre, entrar a la plenitud de la perfección. Y eso es posible en el momento que termina la imperfección, que es el momento que termina la mortalidad. ¿Cómo puede un ser mortal pretender inmortalidad? De la única manera es en la fe, pero para una vida venidera, no para esta. Por lo tanto, dentro de esta vida imperfecta, el único ingrediente que nos mantiene coherentes es la humildad. Aceptar que cometemos errores, aceptar que nos da miedo, aceptar que a veces nos levantamos llenos de inseguridad y de incertidumbre, aceptar que a veces pensamos que no podemos, que ya no podemos, aceptar que a veces nos levantamos cansados de la vida y de todo, aceptar todo eso como natural. Eso no es anormal, eso es absolutamente imperfecto, por lo tanto es natural para nosotros. Todo lo que es imperfecto, eso, ahí estamos nosotros, somos esos seres imperfectos. Somos esos seres que no somos capaces de hacerlo todo, de lograr todo, no podemos. Entonces, ¿para qué nos frustramos y nos preocupamos por no alcanzar ciertas metas, ciertas cosas, ciertas realizaciones y tantas cosas que suceden en nuestra vida que no podemos alcanzar y que no funcionan y que no suceden de la forma que esperamos? ¿Para qué forzar eso?
¿Y por qué vivir triste y frustrado esperando que ya se va a arreglar, que ya va a funcionar, que ya va a estar mejor? ¿Para qué perder tiempo en eso? No tiene sentido. Porque eso es vivir en otro estado, vivir en el futuro, vivir en una ilusión, en un deseo. Y entonces el presente, ¿dónde está? Muerto. A no se está en el presente. Siempre se está hablando, es que, y siempre está allá está adelante. Por eso es que el eclesiástico dice que el pasto del vecino siempre más verde, siempre está más verde al otro lado. Y usted verá a la persona más rica del mundo y ve más verde el pasto al otro lado, siempre, porque esa es la mortalidad. Y la libertad que Dios nos da para poder entender de que no hay necesidad de ser esclavos de eso, es que debemos tranquilizarnos. ¿Y la tranquilidad cómo se consigue? No con la ausencia de preocupación, porque la gente piensa que la tranquilidad es ausencia de preocupación. Ahí está el error. No, uno puede estar tranquilo en medio de la preocupación. Suena completamente absurdo lo que estoy diciendo, pero es una realidad, porque es como decir, yo tengo un dolor horrible, pero lo vivo y no va a estar ahí enloqueciéndome porque tengo un dolor. Eso no paró el dolor, pero no me dominó hasta el punto de que yo me convierta en el dolor. Ustedes han visto personas que se convierten en su dolor. Entonces ya lo que habla es el dolor de ellos, ya no habla esa persona. Y es el dolor el que habla. Y precisamente ahí está el naufragio. El naufragio del alma es convertirse en el dolor. No puede convertirse en el dolor. El dolor es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Nuestra vida es espíritu. Por eso el dolor es temporal. El dolor es mortalidad. El dolor no es espíritu, pero purifica y fortalece el espíritu. Precisamente, la ciencia de la cruz es aprender a morir en medio del dolor para alcanzar la vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el dolor no debe convertirse en nosotros, pero sí nos debe hacer eso que nosotros debemos ser. Nos debe convertir en eso, en lo que debemos ser. Entonces, no es convertirse en el dolor, sino vivir el dolor para ser. Porque al vivir el dolor con amor, Dios está en nosotros y por lo tanto somos. Ya somos. Y para poder ser, hay que purificarse uno en medio de estas preocupaciones. Entonces, ¿estamos preocupados? Claro que sí, todos nosotros. El único que no está preocupado es aquel que ya se demonizó. Ustedes ven que un sicario va y asesina y vuelve, come y se acuesta. No le duele nada, ni le importa nada, porque está demonizado. Yo con eso no quiero decir que ese sicario ya se condenó, porque Dios hasta el último momento de su vida le dará una oportunidad. Pero en ese estado en que se encuentra un sicario, en ese momento está demonizado su corazón y no siente nada, ni se preocupa. ¿Por qué? Porque tiene ya una muerte permanente en su corazón. Y esa muerte no siente nada, ya está muerto. Entonces espiritualmente no tiene vida. Por eso se puede condenar si se muere así. Se muere así, se va derecho a los infiernos, porque no tiene vida. Y por eso no siente nada. Entonces no se preocupa. Porque lo extraño sería, en el momento que usted no tenga ninguna preocupación, Dios, corra, porque eso es un problema muy grave. ¿Qué le está pasando a usted? Se le volvió el corazón de piedra y su mente está completamente centrada en un egoísmo tal que ya a usted no le importa nada, y ya no se preocupa por nada. Esto es, tampoco voy a decir yo que la preocupación debe reinar en nuestro corazón para saber que estamos vivos. A eso no me refiero yo, pero estoy refiriéndome a que es natural que nuestra mortalidad produzca una preocupación permanente, porque es una muerte que está en nuestros huesos. Y yo me levanto a morirme un poco más todos los días. Es que es increíble cómo es de absurdo el escuchar de que un bebé salió del vientre de la mamá y acaba de nacer un bebé para morirse. Sí, eso es lo que podemos decir. Nació un bebé para morirse. Pero lo que debemos acordarnos siempre es que esa alma es la que Dios creó para la eternidad. Esa alma sí no nació para morirse. Esa alma vivirá eternamente. Dios abraza al alma para que el alma sea de Él y la invita a la luz. Pero la realidad espiritual de cada uno de nosotros es que ya hemos sido creados por Dios para la eternidad y que Dios nos ha dado la bendición tan grande a nosotros en particular, que estamos aquí en presencia de Él, para que nosotros desde esta bendición podamos abrazarnos a la luz y caminar con ella, para que estos huesos que al final enterraremos florezcan a la eternidad, que den flor
que sean cuerpos gloriosos después de que se pudran, porque esta es la semilla que se entierra y se pudre y sale la planta, y así es, nuestra alma se glorificará así, pero hay que enterrar ese cuerpo con Dios para que florezca, porque si se entierra sin el Espíritu Santo no da fruto, será como esa higuera que maldijo Jesús, igual, no da fruto, no florece, no sale hacia la luz, no resucita. Entonces Dios, en toda su misericordia infinita, porque nos creó con amor, y ese amor de Dios es vida, es nuestra vida, nos enseña a que no nos preocupemos por preocuparnos, porque es normal preocuparse. Entonces no hay que preocuparse por estar preocupado, sino que hay que vivir la preocupación sin preocupación. Y esto hay que entenderlo bien desde la ciencia del espíritu. Esa es la realidad. Viva sus preocupaciones sin preocuparse, y verá que ahí entenderá lo que quiere decir eso. Eso da paz. Usted preocúpese, claro, es normal, preocúpese, pero sin preocuparse. O sea, no le ponga preocupación a la preocupación, sino preocúpese, es natural, pero no se preocupe por estar preocupado. Ahí es donde uno falla. El día que usted se preocupe por estar preocupado, ya atrofió su naturaleza y no puede funcionar así, porque es como una célula cancerígena, como se llame, una célula que tiene cáncer. Pues claro, ya está obstruida y no le pasa vida a las otras, y puede matar inclusive células vecinas. Y esto es lo que uno debe prevenir. No le ponga preocupación a las preocupaciones, sino viva sus preocupaciones como naturaleza, vívalas, no le ponga preocupación a eso. Es como, hay personas que dicen, a mí me llegan tantos pensamientos malos, a mí me llegan tantas cosas raras. Pues sí, a todos nos llegan esas cosas, pero ¿y qué? No hay que preocuparse por eso, es suficiente con que le lleguen, ya. No las elabore, no trabaje con eso, simplemente vívalas. Hay mucha consulta espiritual sobre eso. Consulta espiritual, qué tan raro que estaba orando y me llegó un pensamiento inmundo, horrible, iba a comulgar y se me vinieron tales pensamientos. Es lo más común que la gente pregunta y se preocupa. Es que eso está normal, el pensamiento nuestro es imperfecto, absolutamente imperfecto, no es perfecto. Y entonces entra en áreas de paz y en áreas de desorden, entra en áreas de luz y de oscuridad, de pecado y de gracia, y constantemente está navegando por ahí. Es como ir uno navegando por un mar abierto. Se puede encontrar con mareas fuertes y calmadas, y quién sabe, términos medios, términos muy altos de marea, donde hay casi preocupación por naufragar, y quién sabe cuántos cambios hay en la navegación. Pero esa es la mente nuestra, es un universo que está constantemente cambiando, y no es el mismo. De cada segundo al otro es otro pensamiento, otra concepción. Eso no está estancado, eso se está moviendo todo el tiempo. Nosotros estamos conectados a todo el universo entero. Entonces, quién sabe cuántas cosas pueden estar pasando en este momento, de todos esos automóviles que se cruzan por el frente, y toda la gente que pasa, y la gente que está en esos edificios de allá, y todo eso nos afecta el pensamiento a nosotros. Entonces, sí, ¿por qué se va a preocupar uno por todo ese tráfico? Es como cuando usted conecta un radio y ya lo prende, ahí salen toda clase de ondas, y hay ondas que vienen de aquí, de allá, y a veces son confusas, otras veces son claras, y es el radio que está sintonizando. Eso es nuestra mente, un radio que sintoniza, y a veces es buen receptor, a veces no es buen receptor, y uno tiene que estar constantemente moviéndole ese sintonizador para que uno lo mantenga en una onda donde uno pueda más o menos vivirla con coherencia, con claridad. Pero eso constantemente le toca a uno estar sintonizándose, sincronizándose, armonizándose, porque eso constantemente se está desarmonizando, hay interferencias, hay toda clase de situaciones en nuestra mente, y por eso no debe ser algo a que sembramos preocupación, porque ya es lo suficiente con tener que manejar una situación de una mente receptora, que no solamente es receptora de cosas buenas, sino de cosas malas. Entonces, ¿para qué preocuparse? Simplemente hay que manejarla. Hay que manejarla y sintonizarla constantemente, estar manejándola para sintonizarla hacia donde nosotros queremos. Ustedes saben que la gente mala sintoniza su mente hacia el mal y quiere pensar cosas horribles, quiere estar pensando cosas malas.
Esa es la sintonía de una mente mala. Pero una mente buena está pasándola siempre a hacer bien y quiere insistir en tener la mente enfocada en el bien. Ese es un trabajo que hace cada alma, de acuerdo a su conciencia. Pero al final, en esta reflexión, el punto que queremos tocar, que es muy importante, es no preocuparnos por estar preocupados. Eso es muy importante tenerlo claro. No se preocupe por estar preocupado, porque eso es lo que causa el ruido de las preocupaciones en su mente. ¿Cuántas personas vienen a adorar al Santísimo como estamos nosotros hoy? Y están ahí en un ruido tal que no pueden ofrecerle al Señor ni su corazón, porque lo tienen todo albergado en toda clase y amargado de toda clase de confusiones. Por eso es que es tan importante nosotros entender que Dios nos ha llamado a vivir en el Espíritu, para que en el Espíritu podamos comprender el misterio tan grande que hay dentro de nuestro ser, que podamos entender que estas preocupaciones de nuestra vida son absolutamente normales, a pesar de que son imperfectas. ¿Pero por qué se llama normal? Porque uno diría, normal, esperaría uno que sea una cosa perfecta. Cuando alguien le dice, eso es normal, es como si le dijeran eso es perfecto. Pero no, es que es tan anormal que es mejor que lo acepte como si fuera natural, porque lo es. Entonces, ¿cuáles son las cosas anormales? Una cosa bien anormal, a ver, pensemos en la más anormal de todas las cosas, la muerte. Eso es lo más anormal que hay. ¿Ustedes pueden imaginarse en algo más anormal que la muerte? No lo hay. ¿Cómo es posible que yo estoy aquí hoy, ustedes me están viendo acá, y de un momento a otro estoy en un ataúd y me llevan a enterrar y me va a podrir? Eso no es normal, ¿no? ¿Cómo va a ser normal eso? Es anormal. Entonces, lo más anormal, la muerte. Por eso es que la encarnación de Jesucristo, ¿cierto? De la presencia del Señor entre nosotros, es, ¿qué es? Aquel que viene a derrotar lo anormal. Él viene a entregarnos la perfección, la normalidad, la eternidad, lo que perdimos. Y por eso en Él encontramos la perfección, el camino, la vida, como se dice que es Jesucristo, porque eso es lo que Él es, Dios, el Señor Jesús, que es verdad, vida, y sobre todo que entendamos nosotros que la normalidad de que habla el hombre en una psicología humana elemental es simplemente la naturaleza, es lo que quieren decir, es natural. La palabra normal sería imperfecta para comparar la imperfección, porque la imperfección no puede ser normal. ¿Cómo va a ser normal lo imperfecto? ¿Cómo va a ser normal la muerte? No es normal. Entonces, nosotros debemos entender de que el alma nunca va a aceptar la mortalidad, porque nosotros no debíamos de morir. ¿Acaso nosotros nacimos para morirnos? No, Dios nos creó para vivir eternamente. Y miren, morimos. Entonces el alma no acepta eso, por lo tanto tenemos esta lucha. Y esa lucha produce preocupaciones. Por eso esta reflexión se llama el ruido de las preocupaciones. Porque ese ruido, ¿cuándo comienza? Cuando yo peleo contra mi naturaleza. Yo les aseguro que si un pescado trata de nadar contra la corriente, se va a preocupar mucho, porque está al revés, ¿sí? Así no puede nadar. Entonces, los pescados van con la corriente, ellos saben cómo navegar, así es como los pájaros. ¿Ustedes ven cómo vuelan los pájaros? Ellos vuelan con el viento y saben cómo tomar las corrientes, y así uno ve un pájaro que va con sus alas abiertas, y cuando ellos están aleteando es porque hay escasez de esa corriente de viento que los impulsa, y a veces van planeando o van navegando con la fuerza del viento, que es lo que el mismo principio de un velero en el mar, que utiliza las velas con el viento. Pero eso es nuestra vida. El alma nuestra está como un velero en el océano de Dios, y con ese viento del Espíritu Santo es que la barca se dirige hacia el puerto seguro, que es Jesucristo, el príncipe de paz, el puerto nuestro de la vida. Y para eso hay que aprender a navegar. Por eso es que hay tanta dificultad en este aprendizaje. La mayoría de la gente, tristemente, la mayoría de las almas no salen del puerto y les toca empezar a navegar después de la muerte. ¿Ustedes se imaginan lo duro que es eso? Tocan mar, tocan el océano de Dios, apenas mueren, apenas comienzan a navegar. Es bien difícil.
Hay muchas almas en el puerto, no quieren salir, no se atreven a salir. Y precisamente la espiritualidad de que se habla en nuestra iglesia, lo que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo y que nos ha heredado, es el espíritu navegante, el espíritu que se va, aquel que se atreve a irse al océano de Dios y se adentra en él. Es muy normal ver gente estancada en el puerto, se distinguen con facilidad, se sabe que no han salido, están ahí. Y ahí en el puerto rezan mucho, en el puerto alaban a Dios, en el puerto hacen de todo, cosas de Dios en el puerto, porque son de Dios, pero no se han montado en la barca, no quieren salir, están ahí. Y si salen, salen un poco y mientras que estén viendo el puerto, están tranquilos, pero no se atreven a entrarse a donde se desaparece el puerto, ahí ya no pueden. Entonces hay unos que están en el puerto, otros ahí en la playa o adelantico, un poquito adentro, donde se ve el puerto todavía, pero no han entrado. Y es precisamente la escuela de las almas es un enseñar al alma a navegar con Dios, a entrarse en el océano de Dios, a adentrarse en él. Y espiritualidad es navegación, eso es lo que es espiritualidad. Espiritualidad es libertad, es volar, es navegar, es adentrarse en Dios, eso es espíritu. Carne es puerto, la carne está en el puerto. A la carne le gusta la cuna, la paja del nido. A la carne le gusta la comida, le gusta el afecto humano, le gusta estar protegido, la salud, la prosperidad, eso le gusta a la carne, todo eso. Es el puerto, ahí quiere estar, acobijado ahí, metido ahí. Ustedes han visto que hay gente que usted los invita a 50,000 cosas de Dios, a trabajar, a hacer cosas. Están tan metidos en su carne, en su nido, en sus cositas de esas del puerto que no alcanzan a sacar tiempo para eso, porque todo el tiempo lo meten en el nido, en su cosa, en su afecto, en su carne, en el puerto. No navegan, no salen. Y ahí en ese puerto son grandes orantes, y ahí aman a Dios, y ahí lo alaban, y ahí tienen hasta cosas, hasta ven cosas en el jabón y en toda parte, porque escuchan voces, y quién sabe cuántas cosas les pasan, porque son de Dios. Pero qué tristeza, son marineros que no quieren navegar. Y precisamente el llamado en el espíritu es a salir de la cuna, a salir del nido, porque somos pájaros grandes, tenemos que salir, hay que salir a navegar, y a pesar de las preocupaciones que la vida trae, porque no las podemos evitar, tenemos que caminar con eso. Por eso decía, no hay que preocuparse por estar preocupado. Ahí es donde viene el ruido de las preocupaciones, y viene la interferencia que nos bloquea absolutamente toda nuestra vida. Hay personas que sabemos que están completamente desarmonizadas porque están preocupadas por las preocupaciones. Entonces son inútiles, están atrofiados, no se pueden ni mover, porque las preocupaciones de las preocupaciones no los dejan caminar, no los dejan actuar, y entonces se vuelven neuróticos, gente que pierde la paciencia, la tolerancia, la compasión, el amor, todo porque están tan preocupados. Y inclusive esa palabra les sale muy comúnmente de la boca, muy a menudo. Estoy muy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado, claro, porque esa es como la bandera, con eso navegan dentro de su puerto que no tiene destino, porque ese puerto donde están estancados es una navegación en el pantano. Es como el que navega en el pantano de la lluvia, ahí no hay nada que hacer, para ninguna parte va a llegar, y piensa que está haciendo mucho con esas preocupaciones, cuando lo que está haciendo es destruyéndose. No hay salud, no hay posible salud mental en una persona que se preocupa por estar preocupada, porque es como, hay situaciones particulares como las condiciones de salud. Hay personas que tienen una condición de salud que le altera el sistema nervioso, por ejemplo, y el sistema nervioso produce una cantidad de sensaciones, presentimientos, incertidumbres, inseguridades, miedos, fobias, a veces por la misma medicina que se está tomando, a veces por la dieta que una persona tiene. Por ejemplo, la gente que come muy mal, que come comida que consideran como comida que es basura, que son puras cosas que no alimentan ni engordan ni hacen daño, ese tipo de personas en un momento dado pierden la salud mental y terminan en unos estados de incertidumbre y de situaciones horribles que no saben qué son, y son simplemente orgánicas. Si una persona de esas se desintoxicara físicamente,
recuperaría su salud mental y el sistema nervioso recuperaría su salud y ya no tendría todo ese hemisferio espantoso de preocupaciones anormales, porque en este caso yo lo llamaría anormal porque es lo más coherente es estar preocupado, es coherente. ¿Sabe por qué? Porque si usted se levanta y usted no se preocupa por actuar, entonces le falta esa preocupación para moverse. Sí, pero eso es una preocupación sana, porque esa preocupación es como una estima, no la autoestima, que yo no hablo de eso, porque solo tenemos cristoestima, pero el hombre se mueve por estima. Si no tiene estima, no puede levantar de la cama. ¿Qué es lo que le levanta a usted de la cama? Su estima. ¿Pero qué es estima? ¿De dónde viene? Pues de Dios, que es la fuerza de la vida, que es el soplo de la vida. Entonces, cuando uno no tiene el impulso para actuar, para hacer las cosas que tiene que hacer, o para dar más, para producir más, es porque le falta esa preocupación natural que lo lleva a actuar. Y esa preocupación es como, uno se debe preocupar por amar, no debe preocuparse por eso, yo debo preocuparme por amar. Pero entonces no tengo que preocuparme por no estar preocupado por amar, sino que debo empezar a preocuparme por amar. Y eso es lo importante, que si empiezo a preocuparme porque no me preocupo por amar, eso quiere decir que en cierta forma me estoy atrofiando por buscar hacer lo que no estoy haciendo. Esa es la disculpa de mucha gente. Hay gente que dice, ay no, por mucho que trato, yo no puedo perdonar. Por mucho que trato, es que no tengo paciencia, se me acaba la paciencia. Eso no es verdad, eso es simplemente una actitud. Esa actitud es una decisión que yo tomo. Yo quiero ser así, eso es lo que quiero hacer y así actúo. Y no quiero cambiar, porque la realidad es que yo sí puedo. Yo me puedo preocupar por perdonar. Yo me puedo preocupar por amar más. Yo me puedo preocupar por dar más. Yo me puedo preocupar por ser más paciente, más tolerante, más compasivo. Todo eso me puedo preocupar por eso. Pero no me puedo preocupar por no estar preocupado por amar más. No me puedo preocupar por no estar preocupado por perdonar. Eso ya es un truco increíble que tenemos nosotros en nuestra naturaleza mala, que siempre, muy inteligentemente, sacamos esta justificación. Estoy preocupado porque no me preocupo por perdonar. ¿Qué tal eso, la astucia de eso? Es astuto. Por eso, esas consultas espirituales cuando dicen, ¿qué hago para perdonar? Es una mentira. Es una absoluta mentira. Es como decir, ¿qué hago para dejar de ser ladrón? ¿Sí? ¿Qué hace? No robe. ¿Cierto? ¿Qué hago para dejar de mentir? No mienta. Entonces, ¿qué hago para perdonar? Perdone. Es muy sencillo. Pero el ser humano es tan astuto, somos tan astutos, que sacamos toda esta farsa de estar preocupados por no estar preocupados por hacer esto. Entonces no hay que ponerle preocupación a la preocupación y tampoco hay que ponerle la preocupación por no estar preocupados, porque si descubrimos que la preocupación a cambio de ser un defecto es una virtud, si nosotros lo utilizamos como estima para hacer las cosas. Ustedes han visto las madres, padres de familia con los hijos que dicen, no se preocupa de nada, es un irresponsable. Ustedes han visto que esa palabra se utiliza. Entonces, esa palabra preocupación no es mala, porque si no tenemos esa preocupación nos volvemos unos irresponsables, ¿sí? Unas personas que no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero lo que es malo es preocuparse por la preocupación, porque ahí sí se convierte esto en algo que no debe ser y que nos atrofia la vida. Entonces la salud espiritual del hombre descansa en la ciencia de buscar el bien permanentemente en todas las cosas. Ahí descansa la salud. La salud no se adquiere de otra forma. El hombre que no busca el bien en todas las cosas está enfermo y nunca va a estar aliviado, jamás se va a aliviar de todo este mal de la mortalidad. Nosotros tenemos que estar funcionando perfectamente todo el tiempo hacia buscar el bien en todas las cosas. Y ese buscar el bien en todas las cosas nos convierte en buenos. Al final seremos totalmente buenos, porque estamos buscando solo el bien. Y el que el bien desea, el bien encontrará. La plenitud del bien. El que el mal desea, el mal encontrará. Por eso, todos estos pensamientos que nos embargan son simplemente un universo. Y nosotros de ahí tenemos que tomar lo que nos sirva a nosotros para construirnos en el bien. Que hay mucho pensamiento en mi mente, que hay muchas cosas en mi ser,
Eso no importa, nosotros somos seres llenos de cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede con toda esa riqueza? Que hay que tomar lo que nos sirve, pero para el bien, para establecerlo en el bien. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? La decisión que debemos tomar de ser buenos. Esa es la solución. Porque cuando uno dice, yo soy de tal partido, ya se definió. Entonces ya actúa dentro de ese partido, porque se convirtió en eso. Hay gente que son aficionados a los deportes y son aficionados a un equipo y hasta se visten así cuando van a ver sus partidos y viven apasionadamente eso. Se definieron, deportivamente se definieron, y así se define la gente en muchas cosas. De la misma forma, tan elemental como eso, de la misma forma se define uno para ser bueno. Yo me defino, quiero ser bueno, es lo único que quiero ser, y todo lo que quiero hacer lo quiero hacer bien, para que sea bueno, para que yo alcance la plenitud del bien. Y en ese momento comenzamos a caminar en el bien, hacia el bien, por el bien. Eso es lo que es, quiero ser bueno. Entonces toda mi vida se enfoca en eso. Entonces cada acción, cada decisión, cada sentimiento, yo lo tengo que enfocar hacia el bien, y no hay nada que consultar. No se necesita una dirección espiritual súper extraordinaria para que le diga a uno lo que tiene que hacer. ¿De dónde saca uno esas necesidades? Uno tiene que convertir todo hacia el bien, todo hacia el bien. Tiene un pensamiento, quiere decirle algo a alguien. Uno piensa, ¿será que esto es bueno? ¿Esto está en el bien? ¿Viene de un buen lugar? ¿Esto tiene un buen origen y tiene un buen destino? Todo hacia el bien, todo hacia el bien. Quiero comer esto. ¿Será que eso es bueno? ¿Eso me hace bien? ¿Me hace bien lo que voy a comer? Entonces todo lo que tengo que hacer lo tengo que convertir en el bien. Cuando yo como cosas que sé que me van a hacer mal, estoy buscando el mal y me va a hacer daño, me va a hacer mal. Cuando yo hablo cosas que yo sé que me van a perjudicar, estoy buscando el mal y me va a hacer daño y va a dañar también. Por eso en la vida hacia el bien, para vivir en el bien, hay que hacerlo con todo lo que estamos viviendo, todo, adentro y afuera de nosotros, buscar el bien en todo. En todo, es hasta en la forma de caminar. ¿Será que estoy caminando bien y me va a hacer bien como camino? Y todo eso es importante. Vestirme bien. ¿Será que me estoy vistiendo bien y esto me hace bien? Porque hay formas de vestirse que le hacen daño a la salud. Hay formas de vestirse que le hacen daño al alma. Hay formas de vestirse que le hacen daño a muchas cosas por la forma de vestirse. Hay formas de vestirse que atrofian al hombre. Hay personas que andan totalmente atrofiadas con su propia ropa y con eso se hacen daño. Miren los zapatos mismos. Hay cantidades de ciencias específicas sobre el zapato, el calzado, todas las enfermedades que produce el calzado. Hay gente que usa zapatos totalmente malignos para su salud y lo han usado toda la vida y no les importa y andan con esos zapatos y esos zapatos les hacen daño, les atrofian cantidades de áreas de la salud. Y sería absurdo, pero la salud de muchas personas mejoraría si se cuidaran en el tipo de zapatos que usan. Hay personas que usan correas, cinturones, y se aprietan tanto que se daña la circulación en el estómago y dañan las vías digestivas, atrofian el centro de su cuerpo y causan unos problemas gravísimos en la salud, solo por apretarse en la cintura. Sí, porque una cintura no debe estar apretada, porque interfiere la circulación de la sangre. Y cuántas otras cosas absurdas hay así. Por eso es que uno debe buscar la salud en todo, debe buscar el bien en todo. Y buscando el bien en todas las cosas, vivimos en el bien y terminamos siendo buenos. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, dense cuenta que cuando se da cuenta que una persona se está espiritualizando y comenzó a navegar hacia el océano de Dios, cuando esa persona se vuelve meticulosa, cuando esa persona es absolutamente cuidadosa de todo lo que hace, y es una persona humilde, amable, no exige, no le pone presión a nadie sobre nada, sino que todo lo navega con esa pureza del espíritu que es la amabilidad. Nunca está... Ustedes se dan cuenta que en esta cultura nuestra colombiana es muy común la violencia, es muy común
sacar las cosas a la brava, como decimos aquí en lenguaje criollo, ¿no? Que es como, todo es con una amenaza, todo es como con una actitud, como sembrándole culpa a los demás, siempre se consiguen las cosas a la brava, siempre se pide como, si no me da esto, pues yo me voy a sentir mal y la amistad va a quedar así, ¿no? Es como más o menos el tipo de cosas que se hacen, ¿eh? Eso se hace entre esposos, con los hijos, es como una violencia impresionante. De eso nace la guerrilla, nace toda la violencia, el crimen, de ese tipo de actitud, que es una actitud malévola, ¿no? Es algo malo, porque se está actuando sin amor, se está actuando para sacarle resultados a la vida que no son buenos, porque no se está viviendo en el bien. Las personas buenas se les nota en todo, y cuando digo todo, es todo, en la forma en que hablan, en la forma en que miran, en la forma en que sienten, en la forma en que saludan, en la forma en que se expresan, en la forma en que se sientan, que se paran, que caminan, en todo se conoce el bien se conoce en todo. Por eso el discernimiento de espíritus no es difícil cuando una persona está en el océano de Dios. Cuando se está dentro del océano se ven los espíritus, y los espíritus ya no se engañan, ya no engañan a uno, ya uno sabe que espíritu está montado encima de esa persona, se le nota en todo, por todo lo que hace, y eso es importante adquirirlo, llegar a ese estado de navegación, donde yo puedo ver, donde tengo claridad de lo que es el bien y lo que es el mal, y donde yo puedo descubrir cuánto mal hay en mí, la cantidad de mal que hay en mí. Me doy cuenta la cantidad de mal que hay en mí por las cosas malas que hago, que me perjudican, en todo. Por eso puse ejemplos de la forma de caminar, de vestir, de comer, de pensar, de mirar, de sentir. En todo eso hay que tener esa claridad de que el mal está en todo, el bien está en todo. Y la decisión nuestra es buscar todo hacia el bien, todo hacia el bien, todo. Y muchas veces uno ni se fija. Mire, usted mire su habitación, observe bien la habitación donde usted duerme y piense, ¿será que todo esto que tengo aquí me hace bien y es por el bien? Y se va a dar cuenta que hay cosas que usted no debe tener ahí. Ustedes saben que todo lo que usted tiene le produce un tráfico en su corazón y en sus emociones, en sus sentimientos, todo lo que tiene. Cuando usted entra a un lugar, un ejemplo muy clásico espiritual. Si usted tiene desorden, los espíritus tienen permiso para entrar. El espíritu solo entra por el desorden, nada más, por la suciedad. ¿Cuándo entran las cucarachas y los insectos a una cocina? Solo cuando está sucia. ¿Cuándo más? Nunca entran. Una cucaracha pasa por la cocina que está totalmente limpia y esas antenas hacen así y sale todo aburrido, rapidito, ¿no? Ahí no se queda, ahí no pone huevos. Ellas, donde pasen y vean mugre, ahí se quedaron. Una cucaracha, mala seña. Por eso las casas hay que tenerlas limpias. Uno tiene que tener todo limpio, porque esos son señales de suciedad, y a veces suciedad espiritual. Entonces, mire que los exorcistas, cuando exorcizan una casa, lo primero que hacen es hacerla limpiar bien de todos los insectos y cosas que hay en una casa que esté infectada con espíritus. Una de las señas de infección de espíritus son insectos y cosas raras que empiezan a invadir una casa. Entonces, ¿qué sucede? Se dice en las leyes monásticas, por ejemplo, los padres del desierto, o leyes monásticas como San Juan de Clímaco o San Benito, ellos terminaron con celdas, los monjes. En las celdas solo tenían su cama y un crucifijo, nada más, ni siquiera una silla, ni un escritorio, ni un cuadro de nada, solo el crucifijo y la cama, una cama dura, ¿sí? Y eso era todo. Pero eso estoy hablando de monjes, ¿no? Pero de ahí nosotros tenemos que, de esas leyes monásticas, si queremos ser personas espirituales, de ahí tenemos que recorrer y trasladarnos al estado de vida en que estamos y mirar bien nuestra celda, que al final de cuentas es una celda. Entonces ahí usted reposa y ahí usted se levanta. Sí, lo último que ve antes de acostarse en su cuarto, lo primero que ve es cuando se levanta. Es muy importante eso. Entonces pueden haber cosas en su habitación que no los llevan al bien, y que además le producen un tráfico, unas cosas. Usted sabe, usted mira un cuadro y ese cuadro lo impacta, le produce pensamientos. Ese cuadro representa toda una historia. Y por eso es que en el mundo pagano
son muy comunes los paisajes en las casas, en cuadros, porque eso le da supuestamente paz a la gente, porque ellos no tienen espíritu, vida espiritual, y la vida espiritual la proyectan en el arte, lo proyectan en la decoración interior, en otras cosas, en la música, lo proyectan en los aromas, lo proyectan en cosas así, proyectan la espiritualidad exterior, como la paz exterior la compran con situaciones, con objetos, con arte. Nosotros no necesitamos eso. Si nosotros somos del espíritu, no necesitamos buscar la paz en el arte, ni en la música, ni en los aromas. Por eso precisamente la nueva era está hecha de todas esas cosas. La nueva era, ¿qué es? Arte, música, aromas, todo lo que es naturaleza, fuerzas de la naturaleza, imanes, todas esas cosas son naturaleza, y la nueva era está hecha de eso. ¿Y por qué se pelea contra eso? Porque nosotros tenemos que buscar en lo de adentro, interior. El espíritu nos es suficiente. Por eso le decía Jesús a San Pablo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. Entonces, todo lo que me falte a mí, Cristo me lo completa. Yo no necesito buscar la paz en un cuadro, ni en una canción, ni en un incienso. Yo no necesito la paz, la encuentro en Dios dentro de mí. Ahora, eso no quiere decir que uno no puede tener un cuadro o oír música, no estoy diciendo eso, pero esas cosas son elementos naturales que nos entretienen, pero no debemos nosotros sujetarnos a esos elementos para que esos elementos nos produzcan a nosotros un efecto interior que transforme nuestro estado. Eso ya es peligroso, porque ahí es donde entra la nueva era. Por eso el espíritu de la nueva era reemplaza al espíritu de Dios, porque le da uno poder a las cosas naturales. Entonces, hoy tenemos que entender que el Señor nos llama es a vivir el Espíritu de Dios, que es la paz. Esa es la paz. Para terminar, yo diría que la conclusión de esta reflexión sobre el ruido de las preocupaciones es que es absolutamente natural estar preocupados, pero no es natural preocuparnos por la preocupación. Por eso la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual tiene que sujetarse a la ciencia de la cruz, que es natural estar preocupado porque somos mortales y nos estamos muriendo todos los días, y ¿quién nos va a preocupar por eso? Y encima de todo se nos está muriendo todo el mundo alrededor que nosotros queremos y estamos apegados a ellos, y se nos van a morir también. Quién sabe cuál primero que el otro, pero todo eso causa una incertidumbre en nuestra vida y es absolutamente natural, y por eso no podemos pelear contra esa corriente, y sin darnos cuenta esas cosas afectan otras. Por eso vivamos en la paz del Espíritu. El Señor nos invita a que a través de la oración, a través de los sacramentos, encontremos una paz para vivir nuestras preocupaciones en una forma natural. Y por eso Dios nos invita totalmente a eso, a que vivamos esas preocupaciones en una forma natural, con el Espíritu de Dios, y que no nos consideremos de que somos personas fuera de sitio porque estamos preocupados, porque lo más preocupante sería que no lo estuviéramos. Entonces, pidámosle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Y el Señor me lleva a leerles a ustedes de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 del versículo 1, dice: perseverancia en la predicación. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. Pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y nos preparamos para la Santa Eucaristía.